bendiciones para todos. Los leones de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, Cristo lo dijo a través del apóstol Pablo. Dice que se levantarían hombres terribles, hombres malvados, hombres malévolos, que han sido asignados para destruir a las naciones, a los pueblos, a la familia, para dominar con los poderes de la oscuridad. Dice 2 de Timoteo 2, del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El espíritu del hombre de la iniquidad se está moviendo en muchos poderosos, ricos, gente que domina logias, gente que tiene organizaciones secretas, gente que adora al diablo, brujos, hechiceros, gente millonaria, gente que está en la tecnología, en la ciencia, político, deportista. Se han aliado para destruir a la humanidad. Se han aliado para destruir a tu vida, tu nación, para ir en contra de lo que es todo de las cosas de Dios, todo lo que es templo, palabra, evangelio. Se están levantando, usando los medios avanzados para mandar peste, para matar a la gente, para reducir a la población. Pero ¿sabes algo? La historia siempre se repite. Siempre. Si tú miras la antigüedad, los grandes imperios siempre dominaban, destruían, mataban, asesinaban, cortaban cabezas, dejaban todo ensangrentado. Eran como caballos negros, asesinos, matando, destruyendo niños. Dice la palabra que Egipto era uno de los imperios más poderosos que había, dominaba todo. Tan poderoso que Faraón era considerado una divinidad, un dios. Esa gente estaba adelantado en la ciencia, las matemáticas, embalsamaban las momias, las pirámides, dominaban a todo alrededor. Eran poderosos, nadie se levantaba contra ellos. Pero ¿sabes una cosa? Dios siempre tiene, hay un dicho que dice, un as debajo de la manga. Dios tenía un as debajo de la manga. Mientras que el diablo está haciendo desastre, daño, Dios tiene un hombre, un león escondido, esperando el momento para atacar. Mientras que Faraón hacía desastre, Dios tenía su león escondido a Moisés. Lo tuvo 40 días, 40 años en el desierto, preparándolo, 40 años ahí entrenándolo. Y cuando lo sacó, se enfrentó al imperio más poderoso, a Faraón, a los brujos, los hechiceros más poderosos de ese entonces. Faraón era malísimo y Moisés no tenía una cuenta bancaria, no era rey, no era nada. Pero él se enfrentó solamente con Dios, se enfrentó al enemigo. Y sabes una cosa, ese imperio satánico fue destruido y su poder bélico quedó destruido, sepultado en el mar, porque Dios soltó un león. Después dice la Biblia en el libro de Samuel, segunda de Samuel, dice que los filisteos dominaban
gobernaban el pueblo de Dios, lo sometían. Y estos hombres tenían el poder político, los filisteos, el poder económico, el arsenal. Tenía armas de ataque y fuera de eso tenían al hombre más poderoso sobre la tierra, al gladiador universal, que estaba forrado, puro bronce. Nadie le ganaba a ese hombre. Era una máquina asesina, una tecnología avanzada, un arma adelantada. Goliat, nadie se le metía a ese hombre. Despedazaba, traía muertes a su paso. Pero Dios tenía un as debajo de la manga. Tenía a David desde niño criando las ovejas de su padre. Criando las ovejas de su padre. Y cuando él vio a Goliat, dijo: yo era pastor de ovejas, de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un oso, una fiera, un león, yo le quitaba de la boca, le quitaba la oveja y lo mataba. Sea oso o sea león, yo iba y lo mataba. Y ese gigante será uno como ellos. Y se enfrentó y le dijo, y Goliat lo maldijo, la máquina asesina lo maldijo. Y él le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy te cortaré la cabeza. Y lo destruyó. Y le tumbó el poder bélico, el arsenal. Y los enemigos fueron destruidos. ¿Está viendo? Dios soltó un león que tenía guardado, que tenía escondido a David. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 1:8 que había un rey que era diabólico. Dice la palabra que este rey se había casado con Jezabel. Y este hombre hizo lo malo delante de Dios, porque Jezabel lo incitaba. Y dice la palabra que este hombre dominaba todo: el poder político, económico, mataba a los pobres, perseguía a los sacerdotes de Dios, perseguía a los profetas. A los hacendados ricos les cortaba la cabeza, los mandaba a matar, sobornaba a todo el mundo. Tenía un poder satánico esta mujer con este rey acá tan terrible, que ella tenía cientos de sacerdotes que adoraban al diablo, más de 850. Tenía brujos por todo el país. Ella era la que mandaba, excitaba con sexo, con mentira, con engaño. Era la poderosa en Israel. Nadie lo enfrentaba. Todos los profetas estaban escondidos. Pero Dios tenía uno escondido. Que este hombre, dice la Biblia, un varón que tenía vestido de pelos y ceñía sus lomos con cinturón de cuero. Elías Tisbita, que andaba en el desierto, en las cuevas, la enfrentó a ella y le cortó la cabeza a todos los sacerdotes religiosos. Y cuando lo venían a capturar, los soldados enviados por el diablo, por ellos, les caía fuego del cielo y los quemaba. Y Elías decía: yo verá por mi palabra. Se cerrará el cielo con mi palabra. Y le tenían miedo porque era un león de Dios. Y ¿sabes una cosa? Elías degolló a todo. Le destruyó el imperio. Pero Elías dejó un legado. Eliseo tenía el mismo espíritu de Elías. Y un rey que mató a Jezabel tenía el mismo espíritu de Elías. Dice la Biblia que Elías era el profeta de fuego. Y Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Porque el mismo Jesús dijo en Mateo 11:14, él es el Elías que había de venir. Juan el Bautista se enfrentaba a Herodías, se enfrentaba a Felipe, se enfrentaba a Herodes, se enfrentaba a los gobernantes. Dios está buscando leones que se enfrenten. Moisés dejó su legado a Josué y Caleb, que eran guerreros. Pero estos tres hombres, Moisés, David y Elías, eran hombres que están en la cúspide de Dios, tenían un espíritu superior. Gloria a Dios, como los hombres como Noé, Samuel, Daniel, los apóstoles, Pedro, Juan, el de Apocalipsis y Pablo, y los patriarcas que colocaron reinos como Abraham, Isaac,
Jacob, que eran patriarcas, José, el mismo Judas, el cuarto de las 12 tribus de Israel, de donde nacería David y Jesús. Eran hombres tremendos, marcaron la historia. Pero estos tres hombres, Moisés, David y Elías, tenían un espíritu superior. Está en la cúspide de los profetas. Moisés y Elías aparecieron con Jesús en el monte de la transfiguración. David, dice la Biblia que David venía del linaje de Judá, y Jesús nació de los lomos de David, del espíritu de Judá. ¿Sabes una cosa? Y Jesús mismo, dice la palabra en Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús se enfrentó a Faraón, un carpintero. Se enfrentó al César. Se enfrentó al diablo y lo venció al tercer día y le quitó el poder. Tiene las llaves de la vida y de la muerte. ¿Sabes una cosa? La humanidad está asustada porque hombres ricos están destruyendo a las personas, están mandando virus, están mandando bacterias, están reduciendo la población, están dominando la economía, están dominando el poder político. Y los grandes de la tierra, presidentes, alcaldes, intendentes, gobernadores, ricos, están siendo sometidos por un gremio minorista y están dominando el mundo. Son hombres malos, satánicos, perversos. Y ellos aparentemente se ríen. Dominamos el mundo. Dominamos la NASA. Dominamos el Pentágono. Dominamos las Naciones Unidas. Dominamos todos los 5 continentes, el mar, todo. Todo es nuestro. ¡Ja, ja, ja! Destruiremos templo, iglesia, creyente. Pero ¿quieres que te diga algo? Dios tiene unos leones escondidos, guardados. Esos leones están esperando la orden de Dios para atacar. Es muchos de esos leones, nadie sabe dónde están. Hacen parte de la iglesia de Cristo. Muchos de leones de esos pasaron por clínicas, por cáncer, fueron militar, saben de ciencia, saben de química. Estuvieron en la política, algunos fueron ricos, algunos se codiaron, saben cómo moverse. Están esperando el ataque de Dios, el momento que Dios. Y cuando esos leones abran la boca, esos que se creen poderosos y que dominan al mundo, muchos van a caer muertos, con parálisis, con paro cardíaco. Muchos se los va a tragar el infierno, el diablo, esos brujos morirán cuando salgan esos Elías, esos leones. Cuando salgan esos Moisés, esos David, destruirán al enemigo. El diablo cree que está reinando. Dios solamente necesita un león para destruir un imperio. Dios no necesita mucho, un león. Mi pregunta, ¿eres tú ese león? Yo estoy seguro que ya hay varios leones en todas partes del mundo que hacen parte de la iglesia para atacar, esperando la orden de Dios. Yo no estoy hablando de fanáticos, ni gente religiosa, ni gente loca. Estoy hablando de gente que tiene el espíritu de Elías, el espíritu de Moisés. Mire lo que dice aquí, hablando de Moisés. Dice, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Deuteronomio 34:11. Este hombre hacía señales y maravillas. Elías hacía señales y maravillas. Los leones de Dios harán señales y maravillas. Y el enemigo será destruido. Y sabes una cosa, el león número 1 que está en la tierra es la iglesia de Jesucristo, el creyente. Pero muchos están dormidos. Entonces Dios tiene que escoger Elías y Moisés para atacar. Porque la gran mayoría, casi toda la iglesia está dormida, entretenida, jugando Nintendo,
viendo películas, viendo series, chismoseando, escuchando malas noticias. No, es tiempo de atacar en el mundo espiritual como Elías, con la oración en la cumbre, con la palabra. Con la palabra, lloverá por mi palabra. Caerá fuego del cielo con la oración. Cuando Moisés oraba, los demonios caían. Cuando David oraba, el enemigo retrocedía. Cuando David hablaba, tú eres un león de esos. Tú eres un león de Dios. ¿Dónde están esos leones? ¿Dónde están esas leonas de Dios que están esperando la orden de Dios para atacar? No importa la organización que sea. No importa los miles y millones de pesos que tengan. No importa que dominen, que tengan armamento nuclear. No importa que tengan armamento biológico. No importa que tengan poder político. No importa que tengan poder económico. No importa que dominen la magia. No importa que resuciten zombies muertos. Dios solamente necesita un león. Y ese león no tiene que tener una cuenta de ahorro grande, ni una chequera, ni un profesional. Estos hombres vestidos con una manta, con pelo de camello, se enfrentaron a los faraones. Y yo creo que hay unos leones en la tierra que no se dejan comprar, que están dispuestos hasta morir por la causa de Cristo. Claro que hay que respetar las autoridades, claro que hay que respetar. Pero el verdadero león se sujeta siempre y cuando la autoridad se sujeta a la palabra. Elías se sujetaba, pero como esa gente era bruja, era satánico, Elías se le enfrentó. Moisés se sujetaba, pero como esa gente trabajaba con el diablo, los enfrentó. David se sujetaba a su autoridad, a los reyes, pero cuando había reyes satánicos endemoniados, él los atacaba. Esta es la autoridad tuya. Tu gobernante, tu príncipe, tu autoridad tiene que estar sujeta a la palabra. No le tengas miedo al enemigo. ¡Ataca! ¡León, levántate! ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están los Moisés? Por algo ellos dos se le pararon a Jesús al lado, Moisés y Elías. Dios está buscando esos leones. Ahora mismo están encerrados en sus casas, en un campo, en una ciudad, esperando la orden de su Señor para atacar con la palabra y con la oración. Que Dios te bendiga, león y leona de Dios, iglesia de Jesucristo.